Y yo te pregunto, ¿cuál es esa obra o trabajo que Dios te está pidiendo que completes ahí en medio de tu hogar o de tu familia? Quizás te sientes que no puedes completarlo ni empezarlo siquiera y te sientes desanimada porque piensas que es demasiado para ti y tú ni siquiera tienes motivación para iniciarla. Y Dios te recuerda hoy, a través de estas palabras, no es por tu poder ni por tu fuerza. Yo estoy contigo y yo te ayudaré, te dice el Señor. Da ese primer paso y comienza la obra. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, mamá verdadera, qué bueno que estás aquí conmigo hoy, una vez más. Soy Laura González de Chávez y hoy estoy aquí como cada lunes con un episodio más de Que amen a sus hijos, para animarte en tu rol de mamá. Y hoy, mientras meditaba en la palabra, esta mañana, en mi tiempo con el Señor, Él me habló de manera muy personal y muy particular. Y casi puedo decir que escuché su voz diciéndome, comparte esto con las hijas de tu corazón, Laura, y tú eres una de ellas. Yo creo que el Señor me lo dijo o me lo recordó porque muchas veces hablo con mamás que se sienten ahogadas en medio de la rutina diaria, la cocina, la limpieza y el mantenimiento del hogar, las múltiples tareas, los compromisos familiares en la iglesia, quizás en el trabajo si trabajas, oportunidades que se presentan. Y muchas de esas mamás se sienten sobrecogidas con esas listas interminables que no parecen nunca poder completar y con sueños y deseos que quizás nunca parecen materializarse. Porque tú dirás, hay tanto por hacer y es tan difícil, no sé ni por dónde comenzar. Y hay muchas de ustedes, o quizás tú que me escuchas, te sientes desanimada desde antes de comenzar, porque sientes como que vas a subir el Everest y no sabes por dónde empezar. Y hoy quiero animarte con un principio que vemos a través de toda la Escritura, en múltiples historias y en relatos del obrar de Dios. Y se trata del impacto de las pequeñas cosas, de los pequeños comienzos, de los pequeños lugares, de los pequeños actos de servicio, de la obediencia en cosas pequeñas, de esos primeros pasos. Todos estos pequeños inicios conducen a grandes impactos en el tiempo. Y lo vemos en la ilustración de una semilla de mostaza que se convierte en un gran árbol. Lo vemos en medio de 2 o 3 peces y panes que el Señor multiplica, de una pequeña piedra que destruye al gigante Goliat. Lo vemos en 12 hombres ordinarios que inician un movimiento, el movimiento más grande de la historia de la humanidad que aún sigue hasta hoy. Entre otras muchas ilustraciones que seguro te vienen a la memoria mientras me escuchas. Y pienso en algo que vemos en el libro del profeta Zacarías, cuando el profeta animaba al pueblo que había estado desterrado en Babilonia y ahora sería el tiempo de regresar. Y el pueblo estaba temeroso, estaba desanimado. Zorobabel había comenzado la obra de los cimientos del templo, pero la obra permanecía inconclusa, había que ponerse a trabajar, había que terminarla. Y el profeta les anima recordándoles que no se trata de su poder ni de sus fuerzas, sino que debían de contar con el poder del Espíritu. Y él les dice en los versículos 6 y 7 del capítulo 4, escucha, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Dios mismo prometía bendecir la obra de las manos de ellos y les ayudaría a concluir la construcción. Y él continúa diciéndoles en los versículos 9 y 10, Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien, y esto es con lo que te quiero dejar,
No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Y yo creo que todas nosotras tenemos ese tipo de tareas o de obras delante de nosotras que nos intimidan, que no nos atrevemos a comenzar o que comenzamos y dejamos y ahora no nos atrevemos a volver a retomar. Y yo te pregunto, ¿cuál es esa obra o trabajo que Dios te está pidiendo que completes ahí en medio de tu hogar o de tu familia? Quizás te sientes que no puedes completarlo ni empezarlo siquiera y te sientes desanimada porque piensas que es demasiado para ti, que la obra o la tarea es demasiado grande y tú ni siquiera tienes motivación para iniciarla. Y Dios te recuerda hoy, a través de estas palabras, no es por tu poder ni por tu fuerza. Yo estoy contigo y yo te ayudaré, te dice el Señor. Da ese primer paso y comienza la obra. También al hablar de esto, pienso en la parábola de los talentos que vemos en Mateo 25. Y yo te invito a repasar esa historia después. Está en los versículos 14 al 30 del capítulo 25. El que tenía un talento lo escondió por temor. Y tú y yo hacemos exactamente lo mismo. Ay, es que no sé cocinar. Es que no soy buena mamá. Es que no sé hacer escuela en el hogar. No tengo aptitudes de maestra. Es que es demasiado trabajo arreglar este closet o este armario o limpiar esta casa. Es que me da temor fallar como mamá. Es que no sé disciplinar y no me atrevo a hacerlo. En fin, llena tú el espacio. Todas tenemos tareas y responsabilidades por delante. Todas tenemos pasos de obediencia que dar que muchas veces no damos por temor. Otra cosa que pudiera detenerte quizás no es el temor. Quizás simplemente no crees tener suficiente tiempo, o conocimiento, o experiencia, u oportunidades, o motivación, o fuerzas, etc. Pon ahí también tú lo que tú tienes por delante que te impide empezar para llevar a cabo esa tarea o esa obra que Dios te está poniendo por delante. Quizás dices, es que tengo un solo talento, no puedo. Y este pensamiento te paraliza, nunca comienzas a hacer lo que tienes por delante, lo que Dios espera que hagas en fe. Es en fe que lo hacemos, no porque tenemos todo lo que necesitamos o somos suficientes o tenemos todo el talento, múltiples talentos o mucho conocimiento o mucha motivación o muchas fuerzas. Simplemente Dios te dice, hazlo en fe. Así que Dios puede hacer grandes cosas a través de tu pequeño talento, de tu poco tiempo, de tu poco conocimiento, de tus pocas fuerzas o de tu pobre motivación. Recuerda que Dios no está tan concentrado como tú en el éxito y en lograr grandes cosas, sino en tu fidelidad, aún en las cosas pequeñas que debes hacer, en esa fidelidad diaria, ese pequeño paso diario que te lleva entonces muy lejos sin tú darte ni cuenta. Tu poco esfuerzo, un poco de tiempo diario dedicado a esa tarea tan difícil que te abruma, un poco de trabajo, un primer paso en la dirección correcta tiene un gran alcance con el tiempo. Es como cuando una pequeña piedra es lanzada en el agua y las ondas se extienden ampliamente. No tiene que ser una piedra grande para causar esas ondas. Un pequeño esfuerzo hoy tiene grandes repercusiones en el futuro. Y más aún si lo repites día a día. Por ejemplo, si dedicas 10 minutos diarios a organizar o limpiar un área de tu hogar, o leer 1 o 2 capítulos de la Biblia, o lavar una canasta de ropa diaria, o dedicar, por ejemplo, un poco de tiempo a hablar con ese niño que hace tiempo no estás oyendo lo que piensa, no estás al tanto de su corazón. Te sorprenderás de ver el cambio con el tiempo. Así que quiero animarte hoy, mi hija. No desperdicies los pequeños comienzos, no los desprecies. Hay un proverbio chino muy conocido que dice que la travesía o el viaje de 1000 millas comienza con un pequeño paso. Y eso no se lo reveló ni carne ni sangre a ese filósofo. Es un principio que vemos en las Escrituras. La fidelidad diaria, manifestada en pequeños actos de obediencia y de fe, en el tiempo produce una gran cosecha. Yo me atrevería a decir que en la economía de Dios produce una cosecha mayor, un impacto mayor
y de consecuencias más duraderas que si solo usas una gran fuerza o muchos dones o tus múltiples talentos una sola vez o de vez en cuando. La fidelidad diaria tiene consecuencias más duraderas y más largas. Así que no desprecies los días de los pequeños comienzos por temor, por dudar de tu capacidad o por alguna falta que tú percibes. Recuerda, no es por tus fuerzas, sino por su Espíritu obrando en ti. En la economía de Dios, todo inicia con una pequeña semilla. De manera que te quiero dejar con este reto hoy. ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo comenzar o retomar o terminar o abordar que no acabas de comenzar por una de estas razones? Da el primer paso hoy en obediencia y en fe. Y si este episodio fue de aliento para ti, te invito a compartirlo con otras mamás jóvenes como tú. Y como siempre te decimos, conéctate en tu iglesia con una anciana, con una mujer mayor que te ayude a rendir cuentas, que te pregunte cómo vas, si estás haciendo lo que te toca hacer, si estás siendo fiel en lo poco. Conversa con ella y pídele que te ayude, que te anime y que ore por ti en medio de este hermoso llamado de la maternidad. Así que gracias, mi hija, gracias por acompañarme hoy, gracias por estar este ratito conmigo y será hasta un nuevo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.